y me pareció una película muy valiente por tratar primero un tema quizás tan sórdido a la vez solemne como la muerte de un ícono para el país que representaba la luz, políticamente hablando. Es que se vuelve un asesino serial. Está matando a otros chilenos. Entonces Sí. todo esto viene bajo una sutileza para decir un discurso político que me parece de los más creativos que se han hecho en el cine latinoamericano. Y el señor ha sido cancelado. Entonces no ha tenido mucho... Explica Ya lo no que es tiene más cancelado, porque... Bueno, ¿Cancelado de qué? el tipo lo están acusando de acercamientos impropios a mujeres. Ciro Guerra fue un director que nosotros lo dimos a conocer aquí, en la República Dominicana, como quien dice. Como quien dice, no. Lo dimos a conocer en República Dominicana. Humildemente. En Cine Pendiente. Yo conocí a Ciro Nuestro Guerra por programa de ustedes. cuando estábamos en radio. En la Cuando nota yo era diferente. fan, yo era Radio fan de abierta, ustedes, sí. Yo era. Después, Todos lamentablemente lo conocí, tú sabes, por eso que dicen que uno no debe conocer a sus héroes. Que pero se bueno. desencanta. Perdiste la magia. Qué pena. Ah, eso es lo que pasa. Pero sí, Fans fatales. nosotros a través siempre estábamos pendientes de los nuevos talentos que surgían en la región y dimos con esta película Los viajes del viento y nos pareció una obra maestra instantánea. Y empezamos a hablar de la película y de su director y a descubrir su primera película. Los viajes del tiempo fue su segunda película. Del viento. Fue su segunda película y vimos inmediatamente su ópera prima, La sombra del caminante. La sombra del caminante. Y el programa Cine Pendiente era 2 veces a la semana en la nota diferente. Y empezamos a hablar un secreto ahí guardadito. Empezamos a hablar de Ciro Guerra. Y mira quién es Ciro Guerra hoy en día. Sí, es un gran director, sin embargo, está cancelado por unos temas ahí de acoso y parece que hay como unas pruebas al parecer consistentes y el señor ha sido cancelado. Entonces no ha tenido mucho... Explica lo que es cancelado, porque... Bueno, ¿Cancelado de qué? el tipo lo están acusando de acercamientos impropios a mujeres. Pero creo que eso todavía está en un proceso. Exacto, por eso Todavía que lo han acusado. No ha sido, o desconozco si ha intervenido una sentencia definitiva que se acredite de lo que se le acusa. O sea, hay Mientras acusaciones tanto- legales. Mientras tanto son alegaciones que están en procesos de investigación que sí aparentemente está instrumentado por las denuncias que han hecho las mujeres sobre ese tema y que ciertamente ya cuando se hacen este tipo de denuncias a la persona La entonces carrera se va para la porra. se le pone un poco en hold a la Sí, gente. sea lo que sea, la carrera se va para la porra. Sí, hizo una película, su última película es excelente. Se llama Waiting for the Barbarians, Que sería Ah, su sí. cuarta basada, película. basada en la novela de J.M. Coetzee, que fue premio de literatura, de Nobel de literatura, y él mismo, J.M. Coetzee, escribió el guión y trata sobre, bueno, una colonia de una potencia, uno presume que es potencia inglesa, que está en un Pero eso país es- que está en un país de Asia, de Oriente, y nada, trata sobre eso y sobre la relación de los esclavos con estos conquistadores, la forma en que ellos necesitan expandirse y para expandirse necesitan al enemigo, ya sea el enemigo real o creado. ¿Esta película es de factura de qué? ¿De qué país? Es una coproducción, de varios países, entre ellos que creo que Inglaterra, está en Estados Unidos. Es una coproducción internacional. Esa es la que está Johnny Depp. Está Johnny Depp, está Robert Pattinson, una excelentísima actuación de Mark Rylance. Me parece una película O sea que brillante. lo firmaron en su cuarta película, Ciro Guerra, entonces.
Sí, lo Lástima firmaron. que está en este proceso. Exacto, pero no, o sea, en sus propios términos. O sea, es una película brava. Ya. Es una película que concede absolutamente nada. ¿Qué director latinoamericano tú crees que podamos ver para comparar sus primeras 3 películas con Ciro Guerra? Para que dialoguen. Bueno, de repente puedo pensar que así como que pensé primero en Pablo Trapero, pero Pablo Trapero no tiene ese nivel de consistencia. Tiene Carancho, que es una película excelente, que es su mejor filme, y por ahí tiene El Clan, que es muy buena película. Pero no creo que tenga esa consistencia para hacer 3 primeros filmes de la calidad del señor Ciro Guerra. Pero puede ser Pablo Larraín. Pablo Larraín tiene Fuga, su segunda es Tony Manero, la tercera Postmortem. Un poquito fuerte porque tú estás rompiendo la trilogía de él sobre el terror y sobre el terror de la dictadura pinochetista. Sí. Pero aún así podemos compararlo. Sí, ahí salen. Como decimos aquí, ahí salen. Bueno, pues vamos entonces con la primera película de Ciro Guerra. La primera de Ciro Guerra, La sombra del caminante. La sombra del caminante y Fuga. La sombra del caminante, voy yo a definir más o menos de qué va, usted se va con Fuga. La sombra del caminante trata de eso mismo, un hombre que está haciendo una suerte de penitencia, lleva a la gente en sus hombros, los carga, y uno en principio no sabe por qué este hombre es súper extraño, pinta extraño, por qué lo está haciendo. Y luego tú vas descubriendo que la historia va tratando de una penitencia, de un hombre que era una suerte de paramilitar o de los comandos ¿verdad? De esos comandos, de esa guerra que enfrenta a la sociedad, que ha enfrentado durante más de 50 años a la sociedad colombiana. Y trata de eso. Es una película hecha en blanco y negro y trata de esa resistencia y esas tensiones que se van dando entre el pueblo, entre los paramilitares, entre las guerrillas y ese pueblo que queda en medio. Muy interesante filme, a mí me parece buenísimo y a mí me gusta mucho. Sí, es una película muy buena. La Fuga es una de la primera o la ópera prima de Pablo Larraín, que aquí vemos a su actor que luego se convertiría en un recurrente, una ficha fija. Ese es su fetiche, Alfredo Castro, haciendo un personaje extrañísimo. Para variar. Sí, hace de homosexual aquí, pero un homosexual que tiene unos problemas ahí muy especiales. Y el protagonista de la película tiene una pasión que es la música clásica. Entonces toda la trama gira en torno a piezas de música clásica. La película a mí me parece muy buena. Me gusta un poco más que La sombra del caminante. Tiene mejor niveles de producción que La sombra del caminante. La sombra del caminante es una película que en términos de producción humildes, muy austera, sería la palabra. Pero se nota que el volumen de producción es muy precario. Es una constante en el cine de guerra, te Ciro Guerra. No es una constante. Sí, no es una constante. Él se fue superando película tras película. Pero tiene una austeridad. Sí. Porque no es una superproducción. Es una No, película en un monte con 3 gente. No es eso, pero se nota que de la primera a la segunda hubo. Claro, lo que pasa es que en La sombra del caminante tú te das cuenta que los equipos técnicos que utilizaron, especialmente el equipo de cámaras, fue bastante humilde, sí. ¿Verdad? Pero ya en los viajes del viento, sí. Ahí, o sea, hubo un trabajo técnico, claro, que se debieron tener algún tipo de presupuesto más o menos decente. Sí, claro. Porque instalarse en la selva colombiana y hacer esas tomas que hicieron ahí con ya una cámara de mayor presupuesto, obviamente, porque se nota en la fotografía. Sí. Bueno, yo si he de preferir una de las dos, aún con
con las precariedades técnicas, me gusta más La sombra del caminante, por el concepto, más que por el nivel de realización, que ahí sí es superior, lo reconozco, La fuga, o fuga, es fuga creo que se llama. Fuga. Yo prefiero a La sombra del caminante. Sí, porque está ese tema. Uno, no necesariamente nosotros valoramos lo técnico en una película. Por lo general, uno trata de buscar lo conceptual, lo ideológico de la película, porque tú puedes hacer, ya está hartamente demostrado que tú puedes hacer una película hasta con un celularcito, si el concepto es bueno. Bueno, Entonces ahí estamos, como nosotros no hemos visto ninguna de las dos, vamos 1-1. Tú te quedas con Fuga y Edwin se queda con La sombra del caminante. ustedes asumen los votos. Hay una y una. Ya estamos. Ok. Vamos a las que vieron. Vamos a las que han visto. A ver, Smiley, cuéntanos. Ciro Guerra. La sombra, perdón, en Los No, viajes del Los viento viajes del ¿Y viento. por qué usted frente metió a Tony Manero. Esa pelota ahí. O para que usted hable ahí. Eso está fácil. Juéguesela. Coño. Son dos películas excelentes. Hay una Smiley, otra. Lamentablemente yo me pongo a tomar la decisión ahí mismo, pero de quedarme, tengo que decir con quién me quedo, ¿verdad? Me quedo. No vas a hacer como en el otro episodio. Tienes que tomar una decisión. Sí, no es de una explicación de 10 minutos. Sí, y aquí ninguno ha muerto. Están vivos. Ciro está ahí, está vivo. La raíz. Está cancelado, pero está vivo. Exacto. Por un pelín, me voy a tener que ir con Los viajes del viento. Es una ¿Por obra qué? maestra. Yo recuerdo algo cuando ustedes hablaban de esa película. No recuerdo si fue mi primera llamada exitosa al programa Cine Pendiente. Creo que fue que para por hablar eso estás aquí. Creo que fue Por esa para llamada hablar estás de... Me firmaron. Ese Este muchacho tiene talento. exótico del campo, vamos a firmarlo. No, la película yo siempre comentaba que es una película que se pudo haber hecho aquí. Eso siempre como que en ese momento que el cine dominicano todavía como que decía, pero mira, esa película se pudo haber hecho perfectamente aquí. Tiene tiene muchas similitudes en cuanto al aspecto, digamos, con el contexto formal de lo que pasa en Colombia, en muchas cosas. Lo de la pelea de gallos, la música, o sea, todas esas cuestiones de las Es un muchacho patronales, que emprende un viaje. etcétera. Sí, la película trata sobre eso. ¿Cómo se llama? El personaje el que toca el acordeón tiene un nombre. Está difícil. Acordeonista. No, el nombre local. Hay que ubicarlo. Sí, esta hora está Hace unos 13 años que la vi. 11 años. El punto Considérame, es que este Smiley. señor quiere retornar el acordeón a su dueño original y la película se convierte en un road trip donde vamos descubriendo este personaje y también vemos la relación de él con un joven aprendiz y a través de la historia vemos el recorrido del héroe, o sea, digamos el típico recorrido del héroe, pero Ciro Guerra lo que hace es que crea una épica tanto a mostrar lo cultural de su país, el contexto social cultural, y hace un viaje tanto por la música, tradiciones. Hay algo interesante que ellos le llaman la pelea de gallos, que es con acordeones. La tiradera, señor. La tiradera. En una creo que un hermano de él dice la piquería. Ahí le dicen la piquería. Sí, eso no lo olvido. Y yo creo que la película es un poema visual que Ciro, que tiene un final potentísimo, un final alusivo a otras películas, una despedida y que cierra perfectamente. Tony Manero, bueno, no sé si alguno de ustedes la va a elegir, que pueda hablar un poquito más, pero también me parece una gran película. Es la primera de la Rain que inicia la trilogía conocida como la trilogía de Pinochet. Y nada, ¿quién la elige? Yo.
Dele. Oh, te queda con... Me quedo con Tony Manero. ¿Por qué? Bueno, es una película diferente. La verdad que es un personaje que tú no te lo esperas Sí. de ninguna manera. Y la oscuridad con la que lo retrata solamente lo compensan esos grises que tiene esa pequeña humanidad que le sale por momentos. O sea que, sobre todo, recuerdo cuando la vi la primera vez. ¿De que qué va Tony Manero? él es un personaje aficionado a la película de John Travolta, Saturday Night Fever. Es como un imitador. Y fuera de ahí, es todo muy cutre, muy nefasto todo lo que le pasa. Y él está practicando para participar Para en un concurso. participar en Buscando el Éxito. Sí, para Buscando el doble. ser el doble de Tony Manero, y además de eso, es un personaje muy oscuro. Súper oscuro. No hace cosas agradables. Para nada. No es un héroe. Es el lado bizarro, muy bizarro del Tony Manero de Saturday Night. ¿Cómo es? Saturday Night Fever. Es todo lo contrario. De hecho, hay un momento fuerte donde, digamos que Tony Manero incurre en un crimen. Y Alfredo Castro está Es fenomenal, una película fenomenal. exquisito. Sí, y bueno, hablen, porque puedo cambiar de opinión. Es una película fenomenal. No joda. De que ya no hablen más. Una- Que ya no hablen más. podría decirse que si es Rewind, no. casi ¿Tú sabes una qué es obra lo que maestra. pasa? Si tú pones Los Viajes del Viento, te da ese feeling latinoamericano. Es un cine muy cercano, es un cine Sí. muy parecido a nosotros, conversa mucho y todo lo que... Ajá. Pero Tony Manero... Se Dice- mete- tú se dices, meten a primero los te viene con mundos. este tipo que quiere ser encantador, claro, con una figura que tú te identificas, porque John Travolta, es que lo que John Travolta, fabulosidad, fiesta, felicidad, lo que sea. No, utiliza ese símbolo de la grandiosidad Y lo destruye. y de la pomposidad y lo convierte en una cuestión asquerosa. Total. Sí, Eso sí, es sí. una genialidad. Está temblando, Smiley. Sí. A mí me gustan mucho los viajes del viento, por cómo utiliza el cine para mostrarnos las similitudes que tenemos como cultura, ¿no? Esa piquería que tú dices, eso se ha trasladado hasta la cultura urbana hoy en día, hasta la pelea de los gallos, por Claro, ejemplo. claro. Los Claro raperos que que se sí. enfrentan entre sí Claro, con frases. claro. Eso viene Sí, de ahí, sí. de esos cantantes de música folclórica de la región, especialmente andina, que se desafían con improvisaciones. Improvisaciones. ¿Verdad? Y todo el Pa- paisaje. pasa en el son también. Ah, bueno, Ujú. parte de nosotros. Sí, de pasa en el esa, son, pasaba en la salsa también. sí. Esa fotografía maravillosa mostrando la selva colombiana, que refleja muy bien toda esa región montañosa de América del Sur. Es una película hermosa realmente. Pero Tony Manero presenta una realidad muy latina, porque los personajes que están allí son la representación del individuo de a pie, que somos la mayoría en América Latina y especialmente en Argentina, son individuos que han sido... En Chile. En Chile, que al igual que Argentina y en México, son individuos que han sido de una u otra forma vetados por los medios de comunicación. Y Larraín utiliza este personaje de Tony Manero, que quiere ser un John Travolta, como una forma de mostrar la invasión cultural que hemos tenido, ¿no? La dominación. Sí, la dominación cultural, exacto, que hemos tenido. Y este personaje que quiere ser un Travolta y va a los programas de televisión a concursar, que muy bien pudiera ser un programa de televisión que te puede recordar a los segmentos, a algún segmento de Sábado del Corporán. El sábado corporal, claro. ¿Verdad? Buscando el eso, éxito. ¿no? Buscando el doble de Exacto. fulano. Ujú. Y este señor se presenta con su personaje que está obsesionado para ser un Y John. según él está bien, ¿eh? Él es John Travolta. No, claro. Sí, sí. A todo esto, obviamente, vemos el discurso político de Larraín,
un discurso social. Yo no sé. Es social y pone las dos clases a pelear, ¿no? Pero yo no sé si él lo mira. Yo no sé si él lo mira con humanidad. Con humanidad. No sé si. Yo creo que ese es mi único hándicap a la obra de Pablo Larraín en general. Yo creo que sí, que lo mira con humanidad y con una sensibilidad, y que le duele esa invasión cultural que dice Dayana, porque en ese momento están gobernados ¿por quién? Están bajo una dictadura apoyada por Estados Unidos. No lo veo tanto así, pero está bien. Están gobernados por una dictadura apoyada por Estados Unidos, y Estados Unidos en ese momento le invade el mercado cultural de todas las formas posibles. ¿Y en qué termina este Tony Manero? Termina en un asesino serial. Porque no es que comete un crimen, es que se vuelve un asesino serial. Está matando a otros chilenos. Entonces todo esto viene bajo una sutileza para decir un discurso político que me parece de los más creativos que se han hecho en el cine latinoamericano, para tú protestar sobre una situación política de tu país. Porque, por ejemplo, el cine argentino, que lo ha hecho mucho, luego de la caída de la dictadura, se han hecho innumerables películas sobre la dictadura, pero yo no he visto ninguna con esa temática de Tony Manero, con esa creatividad y bajo esa sutileza, ¿no? Si no, van directo al tema, van directo a la dictadura. Sí. Es muy diferente por eso, porque crea ese imaginario que no se puede decir o no se podría decir de una forma tan literal. Bueno, y es en cierta medida un reflejo de lo que pasaba, y una víctima de eso, siendo él un victimario. Bueno, me quedo con Tony Manero. Bueno, yo prefiero Los viajes del viento, porque si bien es cierto que Tony Manero es víctima del momento en que está, se siente un hombre, es una hiena, es un animal carroñero. Es Chile en ese momento. El que está ahí, sí, es el Chile, el tipo chileno, y es el que toma esa decisión. Y tomando esa decisión, pues yo siento que hay aunque él no lo hace con intención, Pablo Larraín, yo siento un poquito de estigmatización, aun siendo una excelente película. Eso es lo que yo pienso. Los viajes del viento, yo creo que es una película entrañable, y yo creo que es una película que en ese sentido tiene más empatía por el pueblo, y por ese imaginario del pueblo. Tiene un despliegue por todas esas regiones colombianas, de diferentes climas, y cuando hay una parte de un enfrentamiento, de un crimen, lo hace con un nivel poético impresionante. Recuerdo una suerte de pelea que se da, como un duelo, y vemos sombras solamente, vemos ese machetazo, y la forma en que está rodada, para mí es algo inolvidable. Y este viaje del héroe, este camino del héroe que lo emprende, que es una historia tan común, pero a la vez está rodada de una forma tan diferente, y porque es una película de contextos, y de este hombre que va a dejar de tocar, tiene a su sucesor. Sí, y va a dejar de tocar, y tiene a este sucesor a su lado, al que va formando. A mí me parece una película inolvidable y que se te queda en la psique. Es casi un musical la película. Es por momentos musical, por momentos mucho silencio, por momentos es muchos colores, muy lírica de repente. A mí me parece una película completa, una obra maestra para mí absoluta, y yo prefiero a Los viajes del viento. Incluso él hila muy finamente ese tema que nosotros siempre tratamos aquí, el tema de la visión condescendiente del cine latinoamericano, que es como la obligación que tenemos de presentarnos como pobres, que esto que lo otro. Él presenta la situación tal cual, pero de una manera la celebra. No lo está mirando como que, mira, estamos jodidos, que esto que lo otro. No, él te presenta la situación como una celebración de la cultura, no es necesariamente presentando una fatalidad. Hay dolor y hay celebración. Y por eso yo pondero el cine de Ciro Guerra, porque es un cine hecho desde la resistencia, aún haciendo películas en Hollywood para los grandes estudios, ¿no?
con más presupuestos elevados y con actores de gran renombre, sigue haciendo un cine de resistencia, Ciro Guerra. Y eso me parece muy resaltable, muy loable. Bien, José, ¿tú te quedas entonces con Los viajes del viento. Los viajes del viento, Smiley, Todavía los viajes del 20. Ok, muy bien. Lo convencí. 3-2, 3-2. Sí. Vamos a ver entonces la segunda película de La Rain. La tercera. La la tercera. Perdón, la tercera película de La Rain. Postmortem. De lejos, Postmortem es la historia de un individuo que trabaja en una morgue, ¿verdad? Ajá. Al tiempo que se está viviendo una revuelta. Sí, Sí, el derrocamiento de Salvador Allende. Exactamente. Bueno, realmente el tema es parecido, siendo una trilogía, ¿verdad? Al de Tony Manero. Él igualmente está tratando el tema de la situación política, filtrándolo a través de otro tema más grotesco, que al final lo de grotescos se le traslada a la situación que se vivía en el país. Es decir que básicamente los argumentos de Postmortem y los de Tony Manero son muy parecidos. Él utiliza herramientas parecidas en ambas películas. En este caso, este hombre de morgue, que digamos que es un preparador de cadáveres, creo que en un momento dado recibe el cadáver Sí, de Allende, del mismo claro. presidente Allende. Claro. Ese es como el punto. Es un tipo frívolo. No es un asesino, como el personaje que interpreta el mismo Alfredo Castro, ¿no? El Su fetiche, su musa, Sí. su muso. Pero sí, creo que va como con la frialdad de ciertos sectores en este conflicto que no tomaron partido, pero colaboraron. O sea, en cierto sentido, a mí me recuerda la postura del personaje de... Dios mío, ¿cómo se llama el actor del Conformista? El francés. Dios mío, que es el mismo, Dios mío, del Gran Silencio, el de Amor también. Bueno, el personaje del Conformista, estos tipos que son como que están al servicio de la causa y cuando les conviene se pasan, ¿no? A mí me pareció mucho eso. Me parece una gran película, por supuesto. No, claro. Blanco y negro egregio. Trintignant. Exacto, Jean-Louis Trintignant. Ey, ¿viste? Jean-Louis Wow. Trintignant, exacto. Pero ¿Viste mi frase? Jean-Louis Para la Trintignant. embajada. Ese mismo, Jean-Louis Trintignant. sí. Es una buena película, muy buena, una excelente película. Con José, continúa. Pero tú dices... Postmortem. Ok. Pero Postmortem no es blanco y negro. Sí, No, ¿No es blanco y negro, Postmortem. pues mira, corta Tiene esto. tiene una paleta fría, Sí, yo recuerdo. grisácea. Pues mira. O cuidado si teníamos problemas. Es de gélida, proyectores, ¿sabes? porque teníamos problemas Sí, ese día. sí. Pero yo sigo en la línea de Don Ciro, porque por lo mismo que yo decía, lo de en Postmortem y en Tony Manero, de alguna manera él usa las mismas técnicas para mostrar la situación política. Él la esconde detrás de una situación. Y por eso mismo yo diría que sí, yo me encontré superior Los viajes del viento frente a Tony Manero. Igualmente me encuentro superior la tercera de Ciro, que es El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente, ¿te gusta más? Sí, Dayana. sí. Me quedo con Postmortem. Oh, Así, sí, es pra. verdad. No es blanco y negro. No es hablando. Ah, pero pues lo tú no está me dudando. crees. Sí, No es me que yo no me crees a acordaba. mí. Es que hay una escena que están como los cadáveres así apilados. Sí. Ajá. Y yo la No, recuerdo así, no. pero recuerdo blanco Por y negro. razones tu mente bloqueó por seguridad, como en Schindler List. Por seguridad. Como la lista de Puede que Schindler. sí, puede que Mira, sí. A mí me llega mucho el tema de Mira, de el derrocamiento de abrazo de la Allende. serpiente, yo creo que Diana no se acuerda. Que sí es Fuimos a en verla blanco y juntos negro. al cine. Ah, Y fue el regreso al cine. O sea, tenemos mucho que no íbamos al cine. Por y un no había evento, pandemia. por un evento personal. Ah, sí, claro. Y fue como el regreso al cine, esa experiencia. Es una película muy lúdica por momentos, que lleva a uno a un viaje de introspección. Y a mí me pareció, o sea, fabulosa. Pero Postmortem
recuerdo que me marcó mucho cuando la vi. Y me pareció una película muy valiente por tratar primero un tema quizás tan sórdido a la vez solemne como la muerte de un ícono para el país que representaba la luz, políticamente hablando, socialmente hablando, como fue Salvador Allende. Y esta tragedia, él mostrarla a través de este personaje que, como tú dices, frívolo, sórdido, un personaje como que quizás de alguna forma puede sintetizar ese momento tan extraño que se está viviendo. Y yo creo que visualmente lo que Larraín logra en esta película es algo brillante. Tener el contexto, por ejemplo, esa escena que Edwin dice, que es uno de los fotogramas quizás más sobresalientes del filme. Tú tienes este tigre sentado en un amontonamiento de cuerpos muertos. Ver este personaje que se enamora de una bailarina exótica, esta relación que tú como que no entiendes, y ver este amor dentro de este contexto tan loco que la gente está escondida, que están buscando cualquier traidor, y ver cómo luego hay una desaparición y ver este personaje buscando ese poquito de luz que tuvo en ese mundo que él se desarrollaba, y en esa búsqueda tú ver el contexto de lo que había, lo que estaba pasando en Chile, me parece brillante. Y fotográficamente Larraín hizo unas cosas ahí muy arriesgadas, planos largos, fijos, y me quedo con Postmortem. Bueno, a mí me gusta más, me parece, a mí me conmueve mucho más El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente es una película hecha como desde una dimensión latinoamericana, pero también como que única. Es una película que yo la catalogo así, como única. Imagínate, algo facturado en el Amazonas, ¿no? Casi íntegramente en el Amazonas. Y también la inscribo en una película de resistencia. Este conquistador que llega nuevamente a tratar de conquistar, explorar ese terreno inhóspito y fatal para quien lo quiere hacer. Un holandés que va nuevamente, ¿no?, a tratar de conquistar a esta parte del Amazonas. Y tú dices, sí, quizá habrá algún que otro momento con el mismo guía de viejo que joven había guiado a otro más. Se maneja en dos tiempos. Se maneja en dos tiempos. Yo sé que hay momentos que son para mí sórdidos. Por ejemplo, llega un momento donde hay una suerte de territorio donde lo que hay es una guerra y una carnicería súper extraña, infernal, y tú sientes a la vez que esas personas están en un limbo, y de repente me recuerdan a esas partes de Apocalypse Now, de la versión Redux estoy hablando, no la original, no la que se nos dio a conocer, sino la la edición del director, el corte del director, donde vamos una secuencia, toda una secuencia de personas que están combatiendo contra la nada. Uh-huh. Y estos tipos están ya locos y totalmente alucinantes. Entonces hay momentos así en esta película que son como de otro mundo. Y yo sigo pensando que Ciro Guerra hace cine desde un lugar de Latinoamérica con mucha fuerza y con un nivel discursivo que, guardando claro las diferencias, es de ese nivel de Glauber Rocha y de ese nuevo cine brasileño. Sí, El abrazo de la serpiente es una película donde él viene de hacer los viajes del viento, que nos da una visión más amplia, más macro de la selva amazónica colombiana, ¿no? Y en los brazos de la serpiente se mete al interior. Uh-huh. Se mete al interior y nos muestra una resistencia indígena, como dice Edwin, donde nos da a conocer una parte de la filosofía del indígena y de la magia y del poder del indígena,
que la gran mayoría de nosotros en Latinoamérica desconoce, ¿no? Y eso es un aporte importantísimo. Como estos... ¿Y qué es lo que busca Ujú. el tipo que viene a zarar? Sí, Súper creo, técnico, hay un súper comentario. técnico, Sí, súper sí. creo técnico. que son... Es que así que lo presenta, porque Ese ellos- es el comentario ese de la, Sí. o sea, de la colonización, porque que él para mí, representa al europeo. que para mí ahí está quizá lo único que yo no, y excusa Maracayo que No, te adelante. interrumpa. Vale. Wow, piden excusa. La única parte que la película yo como que tengo Pueden mi- interrumpir a Edwin cuando está hablando, pero Está bien. no. Es la parte donde se muestra esa parte de la colonización, que hay como un conglomerado de personas y tú ves cómo se está adoctrinando a esa persona. Esa parte de ahí, como que a mí particularmente que sentí quizá un poquito forzada, como que La evangelización. la evangelización. Esa parte de ahí, Hay o como sea, una ahí en la secta. película, como que en el contexto que iba, como que me causó un poquito de ruido. Pero es válido dentro del comentario general, pero particularmente... Sí. Creo que en el personaje del evangelista que hay un poco de problema. Pero los comerciantes que vienen o sea, por la industria del caucho. Sí, Creo que, sí, la industria o sea, del caucho. Porque no estamos hablando en tiempos de Colón ni nada de eso. O sea, estamos hablando en tiempos No, modernos. no, pero es lo mismo, o sea, pero tiene el mismo Vienen a fin. buscar un recurso. Apropiarse de nuestros Exacto, recursos y apropiarse. explotarlo y todo eso. Claro, Que entienden es- que no podemos hacer un buen uso de ellos, que no tenemos los conocimientos, y ellos sí. Sí. Es una... que por esa industria del caucho se dio un genocidio tremendo. Es una película con una fotografía estupenda, una de las mejores fotografías en blanco y negro que yo he visto del cine latinoamericano, que nos muestra esas texturas de la selva colombiana en blanco y negro, mágico por momentos, ¿no? Es una excelente película. Me gusta mucho más que Post-Mortem. De Post-Mortem puedo decir que debe ser la película visualmente más diferente de La Raíz. La más diferente, la menos dinámica. Como tú decías, Smiley tiene tomas largas. Creo que es la película que menos diálogos tiene de La Raíz. Y lo que José le molesta, que José lo ve como una reiteración de una idea, yo lo veo como la continuación lógica de la trilogía a que pertenece esta película, porque recuerden, Tony Manero está hablando de la dictadura y de todo lo que eso conlleva para Chile en ese momento. Post-Mortem te habla del comienzo de la dictadura y de que como este personaje que representa un sector importante de Chile, pues no solamente que no hizo nada, sino que colaboró, como dice Edwin. Y se le amontonan los cadáveres que van a seguir amontonándosele. Alfredo Castro, que hace ese personaje que muy bien pudiera representar lo que Tony Manero te representó, el pueblo chileno. Que lo hace de forma en el orden de atrás para adelante. Sí, claro. Porque si ya en Tony Manero ya están en la dictadura. en la dictadura, Sí, Post-Mortem es el inicio. el inicio, ¿no? Sí. De la dictadura. O sea, que yo lo veo, o sea, una idea no reiterativa, o sea, no es que es una sola idea y lo hizo en 3 películas porque entonces concluye con la película No. Y ya después de ahí a su nivel ha bajado, bueno, no ha bajado, pero el asunto que hizo con Jackie a mí nunca me convenció. Creo que falló Me ahí. encantó. A mí me gusta. A mí me gusta Me mucho. fascina. Me parece muy bueno. Me Te fascina duele eso. esa Yo no escena. sé qué es lo que te duele de Jackie. No sé. Pero que Jackie te- va inmediatamente ¿Cuál es el después de No. problema? Después No, de no, ya aquí. No, él hizo hizo Neruda. el mismo Neruda. año hizo Neruda y Jackie. O sea, por lo menos salieron el mismo año, Neruda Neruda y es muy Jackie. bueno. Pero también. de esa etapa de Jackie, Neruda, El Club es su mejor película. El Club. Ah, no, Ah, sí. no, el club es de Como, Pero como ya- que el volvió. club es de sus mejores Pero películas. Jackie, esa escena de que, El de club que me ella gusta está más que no, a mí. fumando y le están Claro. entrevistando y el reportero se queda mirándole y ella le dice, las primeras damas no fuman. ¿Entendiste?
Me encanta. Esa escena me encanta. Maracayo, eres un Pero el oriente. club es anterior a Jackie también. Postmortem del año 2011. El club. Ah, el club es 2015. El club es después. Después de Jackie. Después de El no club sé. es 2015. Y 2015 o 2014, ¿no? Algo así. Y No, el era club, 2015. bueno, algo así. Y yo sé que al 2016 se estrenaron Neruda y Jackie. Nosotros somos Independientes, Edwin Cruz, Dayana Costa, José Aquino, Smiley Domínguez y José Maracay. Compartan el contenido y por favor